Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor. Estamos ya en el día viernes 16 de abril, en esta semana segunda de Pascua. Y este día pues recordamos también a una santa, Santa Bernardita Soubirous. Nació en Londres, Francia. Nació en Lourdes, Francia, en 1844, de una familia pobre, sencilla y humilde. Siendo una niña, asistió a las 18 apariciones de la Inmaculada, siempre Virgen María. Tiempo después abrazó la vida religiosa con las Hermanas de la Caridad de Nevers, llevando una vida escondida, humilde y sufriente. Murió el 16 de abril de 1879, exclamando emocionada: «Ruega, Señora, por esta pobre pecadora», mientras apretaba el crucifijo sobre su corazón. Tenía apenas 35 años. También recordamos hoy la acción de gracias por los 94 años de vida del Papa Emérito, Papa Benedicto XVI. Oremos pues también por él, ya que es un hijo de Dios que está siempre orando en el monasterio dentro del Vaticano. Hoy la palabra de Dios nos invita a esta reflexión. Hagamos un momento de recogimiento espiritual en esta mañana para poder pues iniciar pues con esta reflexión. Oremos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu, Paráclitos, sobre toda la tierra y toda criatura, Señor. Las lecturas que corresponden a este día viernes es la primera de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 34, 42, y el Salmo 26. Y el Evangelio que vamos a escuchar pues es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Preparémonos pues para iniciar pues esta lección divina con el canto inicial alrededor de tu mesa. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo
Danos, Señor, hambre del pan de vida, que eres tú, y sáciala abundantemente con tu cuerpo inmolado y con que convierta en espléndida primavera nuestros desiertos. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro discípulo, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dado de los pecados todo lo que quisieron. Después de que todo se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es verdad, profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado con alegría esta palabra de Dios dentro de este espíritu pascual, dentro de la resurrección de Jesucristo. Hoy el Señor nos invita a tener muy en cuenta una de las frases muy importantes cuando Jesús nos invita hoy, igual como en la primera lectura. La frase más sobresaliente en la primera lectura de los Hechos es: alegría de los apóstoles, porque Dios les concedió el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Hechos 5, 34, 42. Queridos hermanos, debemos ser sensatos. Razonamiento son 2 palabras muy importantes. ¿Por qué? Sobresale un personaje llamado Gamaliel y a sus compañeros del Sanedrín, indignado por el discurso del apóstol Pedro. Gamaliel era doctor de la ley
y sabemos que fue maestro de Pablo. Era de la escuela de Gilgelen, conocida por su talante más liberal y una interpretación más humana y más amplia de la ley. Las autoridades de Israel no se detienen y que precipitar en su juicio, no vayan a oponerse a la voluntad de Dios. Por muy incómoda que sea la actitud de estos discípulos de Jesús, los miembros del Sanedrín no se deberían dejar guiar de motivaciones viscerales, sino de una sensatez hecha de fe en Dios y la prudencia humana. Los apóstoles, Pedro y Juan y los demás, por su parte, siguen sorprendentemente valientes, imperterritorio en sus propósitos de seguir anunciando a Cristo Jesús a pesar de todas las prohibiciones que le habían dicho las autoridades del Sanedrín. Al pie de la cruz casi todos habían huido cobardemente. Ahora, después de recibir los azotes, aparecen contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Queridos hermanos, San Lucas pues nos presenta siempre a estos fariseos bajo una luz favorable. Hablamos de Gamaliel, que era un doctor pues en sabiduría. Dice que es fariseo, es decir, uno de los que además de llevar una vida observante, creen en la resurrección. La intervención del doctor de la ley, o sea, estamos hablando de Gamaliel, se muestra prudente y resulta decisiva. A partir de 2 ejemplos de rebeliones, citados asimismo por el historiador Fabio Josefo, que acabaron el poco de empezar, enuncian un principio de no intervención en nombre de la constante intervención de Dios en favor de su pueblo. No se puede ir contra el obrar divino mediante una intervención humana. Por eso los apóstoles Pedro y Juan y los demás quedan en libertad después de cómo Jesús, haber sido azotado, es digna de señalar la alegría que sienten por haber merecido un ultraje por amor al nombre del Señor. Aparece aquí un eco de la realización de la bienaventuranza de los perseguidos. Bienaventurados serán cuando los hombres les odien, cuando les expulsen, les injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Pero hemos de señalar también que aquí se habla del nombre en absoluto para indicar a Jesús. Por eso la religión del judaísmo se emplea la expresión del nombre para decir Dios. Los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, nos dice que llevan a cabo esta atrevidísima sustitución para expresar que Dios es obra en Jesús y que Dios se identifica con él. Más aún, el hecho de los apóstoles enseñen en el templo significa que a pesar de las incomprensiones y también los abusos de poder
de las autoridades de la iglesia de Jerusalén se consideraban aún en el ámbito del judaísmo. Ahora diríamos era una corriente, ¿verdad? Más que todo una corriente de una secta del judaísmo. En aquel periodo se mostraba teniendo en cuenta todos los elementos, más bien tolerante, hasta que llegó el ciclo Esteban, que obligó a dar un decisivo y doloroso giro, aunque vital. San Juan, en el Evangelio, capítulo 6, del 1 al 15, hay frases importantes. Le repartió pan y pescado cuanto quisieron. Queridos hermanos, hoy empieza la lectura del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que nos trae dos señales milagrosas: la multiplicación de los panes, Juan 6, 1, 15, y Jesús que camina sobre las aguas. Inmediatamente después de aparecer el largo diálogo sobre el pan de vida, Juan 6, 22 en adelante. San Juan sitúa el hecho cerca de la fiesta de Pascua. El enfoque que nos dice San Juan se centra en la confrontación entre la antigua Pascua del Éxodo y la nueva Pascua que se realiza en Jesús. El diálogo sobre el pan de vida aclarará la nueva Pascua que se realiza en Jesús. Veamos la situación. En la antigua Pascua el pueblo atravesó el Mar Rojo. En la nueva Pascua Jesús atraviesa el mar de Galilea. Una gran multitud siguió a Moisés y una gran multitud siguió a Jesús. En este nuevo éxodo, en el primer éxodo, Moisés subió a la montaña. Jesús, el nuevo Moisés, también sube a la montaña. El pueblo seguía a Moisés, que realizó señales. El pueblo sigue Jesús porque había visto las señales que él realizaba para los enfermos. Dentro de la lectura sobresale también la multiplicación, una palabra muy clave para entender pues hoy el texto. Jesús pide que la gente se recueste por tierra y enseguida multiplica el sustento, la ración del pobre. El texto dice: tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces. Comieron todos los que quisieron. Con esta frase escrita en el año 100 después de Cristo, Juan evoca el gesto de la última cena. Primera de Corintios 11, 23-24. La Eucaristía, cuando se celebra como es debido, llevarán a compartir como hizo el muchacho y a entregar el propio sustento para ser compartido. Dentro de eso también sobresale: sobraron 12 canastos. ¿Qué significa esto? El número 12 evoca la totalidad de la gente con sus 12 tribus. Juan nos dice si sobraron peces. Los que les interesaba es evocar el pan como símbolo de la Eucaristía. El Evangelio de San Juan no tiene la idea, pues, más que todo dice si sobraron los peces. Los que le interesa es evocar el pan como símbolo de la Eucaristía. El Evangelio de Juan no tiene la descripción de la cena eucarística.
pero describe la multiplicación de los panes, que es como símbolo de lo que debe suceder en las comunidades y a través de la celebración de la cena, ¿no? Y esa cena es la Eucaristía. Si entre los pueblos cristianos hubieran un abundante para todos y sobrarían 12 canastos para muchos, para mucha gente. Sobresale a otra frase también en el Evangelio: quieren hacerlo rey. La gente está emocionada, ¿no? La gente interpreta el gesto de Jesús diciendo, ¿no? Diciendo, este es verdaderamente el profeta. ¿Y por qué? Que iba a venir, decía la gente. La intuición de la gente es correcta. De hecho, Jesús es el nuevo Moisés, el Mesías, aquel que el pueblo estaba esperando. Pero esta intuición estaba diciendo pues al pueblo de Dios, ¿no? O sea, para nosotros la intuición pues es correcta. De hecho, Jesús es el nuevo Moisés, ¿no? Y el Mesías, aquel que el pueblo estaba esperando. Y luego, ¿no?, al hablar hoy pues en ese sentido, Jesús, ¿no?, o sea, esa intención estaba siendo, pues, como decíamos, desviada por la ideología de la época, que quería un gran rey, que fuera fuerte, dominador. Por esto, viendo la gran señal, el pueblo proclamaba a Jesús como Mesías y avanzaba para hacerlo rey. Jesús, percibiendo lo que iba a pasar, se refugió entre la montaña y así no acepta ser Mesías y esperar el momento oportuno para ayudar a la gente y dar paso. Queridos hermanos, también el Evangelio que siempre nos invita, un Evangelio muy importante. Vemos en primer lugar preguntarnos quién es Jesús para nosotros, qué esperamos de Jesús y qué hemos recibido de parte de Jesús nosotros. Y hoy pues también preguntarnos, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Por eso en esta reflexión del Evangelio nos hace ver algunas señales, un signo. En primer lugar, el milagro de la multiplicación de los panes. Introduce de manera simbólica el magno discurso del pan de vida y está situado en el centro de las actividades públicas de Jesús. Se trata de un signo querido por el Maestro para revelarse a sí mismo. Pero sin embargo, Juan presenta el signo como un nuevo milagro de maná y hecho por Jesús, nuevo Moisés, en un nuevo Éxodo y un nuevo Éxodo y como símbolo de la Eucaristía, cuya institución durante la última cena, a diferencia de los sinópticos, no cuentan el cuarto evangelio. Vemos ahí pues un fragmento que manifiesta un significado cristológico y sacramental preciso. Este sentido no está saciado, el hambre, la muchedumbre,
por revelar la gloria de Dios en Jesús. Palabra hecha carne. El texto está dividido en diferentes modos o etapas. Primero, ¿verdad?, la primera etapa, ¿verdad?, que hace ver pues a nosotros en el contexto, ¿verdad?, cuando se nos habla pues de ese fragmento, ¿verdad? O sea pues que Jesús habla en primer lugar a la gente que le sigue de la nueva alianza con Dios y de la vida eterna, a la que está destinada la humanidad. A continuación tomamos la iniciativa y llama la atención del apóstol Felipe sobre la dificultad del momento. La solución humana no basta para saciar la necesidad del hombre. Es Jesús quien va a satisfacer en esa humanidad, ¿no?, en plenitud todas las necesidades. Para el alimento se multiplica en sus manos. Todos quedan alimentados hasta tal punto que por indicación del mismo Jesús se recoge lo que ha sobrado en 12 cestos para que no se pierda nada. Con el signo del pan, Jesús se presenta como el Mesías, el esperado. Vemos pues hoy pues esas palabras, ¿verdad?, que nos hace ver el Señor, ¿verdad?, un Jesús que se presenta como Mesías esperado, que sacia el hambre de su pueblo, sin bajar a compromisos con el proyecto que el Padre ha trazado. Vemos la intervención del doctor de la ley, Gamaliel, resulta al final favorable a los apóstoles. Sus principios de no intervención ni la novedad no es de Dios, de Dios. Es inútil oponerse a ella. Se cita con frecuencia como el consejo sabio y prudente. En un mundo también ahora desconcertado y hambriento, Cristo nos invita a la continuada multiplicación de sus panes, que es el mismo, su cuerpo, su sangre, también ahora la Eucaristía, el sacramento. Se puede entender como relacionada a los dones humanos limitados, pero dones al fin que podemos aportar nosotros. Los 5 panes y los 2 peces del joven pueden compararse, ¿verdad?, a los deseos de justicia y paz por parte de la humanidad, el amor ecológico, ¿verdad?, a la naturaleza, y luego, ¿verdad?, a la igualdad apetecida entre el hombre y mujeres, y entre razas y razas, los progresos de la ciencia. Por eso Jesús multiplica, o sea, esos panes y se nos da el mismo como el alimento vital y la respuesta de las mejores apariciones de la humanidad. Debemos preguntarnos, hermano, ¿la Eucaristía dominical logra estimular en nosotros? O sea, y tenemos pues que ver esto, ¿no? Preguntémonos pues, ¿la Eucaristía dominical logra estimular en nosotros el vivo deseo de compartir con los realmente necesidades? Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a saber multiplicar nuestro amor y así realizar el milagro en la solidaridad. Con humildad y sencillez te ofrecemos
nuestros talentos, conscientes de lo que hemos recibido para darlo a los demás. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Deseo pues a cada uno de ustedes un buen día. Ya este día viernes, pues que estamos pues ya cerca pues del fin de semana, ¿verdad? Para poder pues también nosotros participar del día dominical, el día domingo, que entraremos al tercer domingo de Pascua. El canto de despedida, no podemos caminar, página 43. Que el Señor pues me les bendiga a cada uno de ustedes, en su familia, en las comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchos recuerdos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Buen día a todos. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez, de la Parroquia Cristo Salvador, Sacamil. Buen día.